Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a todos a esta nueva conferencia del Congreso Virtual de León. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Meles, soy médico veterinario, cirujano ortopedista, docente y cirujano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Bueno, nuevamente les agradezco por estar acá y en el día de hoy nos convoca una charla respecto de algunos consejos o tips y tricks respecto de una cirugía muy frecuente para el tratamiento de la ruptura del ligamento cruzado, que es la TPLO. Así que cuando aquí los organizadores me den el OK, comenzamos a compartir la presentación. Bien. Bueno, básicamente la TPLO es un procedimiento quirúrgico relacionado al tratamiento de la ruptura del ligamento cruzado. Es un procedimiento descrito en sus inicios por Slocum en 1983, donde describe básicamente la traslación craneal de la tibia, las fuerzas que desenvuelven en la rodilla y la biomecánica relacionada con la ruptura del ligamento cruzado y con las diferentes técnicas de modificación de la biomecánica y de la geometría de la articulación. Slocum también relaciona básicamente la inclinación del plato tibial con una fuerza presente en la descomposición de la contrarreacción del piso, que se conoce como empuje tibial craneal, y relaciona el empuje tibial craneal justamente con la inclinación del plato tibial y la traslación craneal de la tibia. Entonces, basado en esto, propone que la modificación del plato tibial reduce el empuje tibial craneal, y esta reducción del empuje tibial craneal hace que la articulación pueda mantenerse estable aún en ausencia del ligamento cruzado. Básicamente, la ruptura del ligamento cruzado es depende de diferentes autores, pero es una de las patologías más frecuentes que nosotros podemos diagnosticar en toda la clínica ortopédica de pequeños animales. Hay quienes dicen que es la lesión más frecuente de todas las lesiones ortopédicas a las que los ortopedistas debemos enfrentarnos en la práctica diaria. Básicamente, cuando la ruptura del ligamento cruzado es completa, el diagnóstico se hace fácil porque la mayor parte de nosotros tenemos cierta experiencia en la utilización en el diagnóstico a través de diferentes maniobras como la prueba de compresión tibial y la maniobra de cajón. En el caso de la ruptura parcial del ligamento cruzado es cuando el diagnóstico se hace un poco más complejo, las pruebas no son tan claras en relación al diagnóstico preciso del mismo, y entonces el primer tip que me gustaría tocar es cuando tenemos una ruptura parcial, básicamente cómo podemos aproximar al diagnóstico de la misma. En el examen ortopédico podemos aplicar distintas formas de evaluar nuestras articulaciones y el rango de flexoextensión de las mismas. Una maniobra bien conocida es lo que se conoce como la prueba de sentado. Ustedes todos sabemos que un perro para sentarse debe flexionar completamente la articulación del tarso, de la rodilla y de la cadera. Ese rango completo de flexión implica que para sentarse de una manera apropiada el perro no tiene que tener ninguna afección que le genere dolor, le limite la funcionalidad de alguna de estas articulaciones. Podemos ver en este paciente, por ejemplo, en este boxer,
con una ruptura bilateral del ligamento cruzado, como claramente al intentar sentarse, bueno, evita por toda manera flexionar ambas articulaciones femorotibio-rotulianas y se sienta de una manera bastante particular. Entonces, básicamente la prueba de sentado es una muy buena aproximación, no específica de la ruptura del ligamento cruzado, pero sí de la funcionalidad y de la funcionalidad indolora de todas las articulaciones del miembro posterior. Cuando la ruptura del ligamento cruzado es parcial, en muchas oportunidades no tenemos una prueba de cajón positiva, ni tampoco tenemos una prueba de compresión tibial, lo que no implica que la falta de capacidad para identificar esta inestabilidad desde el punto de vista clínico en la articulación no esté presente esta inestabilidad, por lo tanto la articulación sí la identifica, y uno de los fenómenos compensatorios con los cuales la articulación responde es la hipertrofia de la cápsula articular medial, lo que los americanos nombran como medial buttress. Este medial buttress es una deformación más firme, inclusive dura como si fuese una exostosis, que lo que demuestra es una respuesta a la inestabilidad de la articulación. Básicamente, si estamos hablando de un paciente adulto, recuerden que la ruptura del ligamento cruzado tiene como patogenia fundamentalmente la degeneración del mismo. Esta degeneración del ligamento cruzado, por distintas hipótesis inmunomediadas, etcétera, que no hacen al tópico de la conferencia, hace que se pierda la elasticidad propia del ligamento y termine rompiéndose primero parcialmente y luego completamente. Y esto, por ende, sucede en pacientes adultos, porque este tiempo, digamos, requiere de una degeneración prolongada. Por lo tanto, si tenemos un paciente adulto con una inestabilidad, con una prueba de sentado alterada y un medial buttress presente, tenemos que sospechar de una inestabilidad de la rodilla, y la inestabilidad más frecuente de la rodilla es la ruptura del ligamento cruzado. Si complementamos estos estudios con una radiografía, en estas radiografías podemos identificar distintas zonas donde podemos encontrar osteofitosis. La osteofitosis, todos sabemos, es una respuesta osteoartrítica a la inestabilidad articular, y esta inestabilidad articular, básicamente, en un paciente adulto con estas características, no tiene muchos orígenes, y por ende debemos sospechar también en ruptura del ligamento cruzado. Por lo tanto, paciente con claudicación, prueba de sentada alterada, medial buttress y radiografías con osteofitosis, aún en ausencia de prueba de cajón o compresión tibial positiva, debemos tener la confianza de diagnosticar la ruptura parcial del ligamento cruzado. El tratamiento de la ruptura parcial del ligamento cruzado sabemos que es exactamente el mismo que la ruptura completa, porque la consecuencia de la ruptura parcial del ligamento cruzado es básicamente la osteoartritis a largo plazo. Por lo tanto, en quienes hacemos TPLO, el tratamiento sea de la ruptura parcial o sea de la ruptura completa es básicamente la ejecución de la TPLO. Bien, el segundo tip que es importante tener en cuenta en este procedimiento quirúrgico básicamente es el entendimiento de la biomecánica básica. La biomecánica básica es muy fácil de comprender, y esta analogía que Slocum diagramó ya en la década de los 80 es una muy buena analogía, donde en la izquierda podemos ver lo que podría mostrarse como una sutura extracapsular en la reparación del ligamento cruzado, en la inclinación del plato tibial, la esfericidad de los cóndilos femorales, y esta podría ser claramente el plato tibial con su inclinación. La propuesta de la TPLO, que en sus siglas en inglés significan Tibial Plateau Leveling Osteotomy, es cambiar el ángulo del plato tibial, y ese cambio del ángulo tibial hace que se genere la estabilidad de la rodilla funcionalmente. Bien. Lo decíamos al principio, en general la fuerza de contrarreacción del piso hace que se descompongan dos fuerzas, una de compresión articular y un empuje tibial craneal,
El empuje tibial craneal se correlaciona con el ángulo del plato tibial, y toda vez que el ángulo del plato tibial disminuye, como en este caso, el empuje tibial craneal, al llegar a 5 grados, el plato tibial desaparece y el paciente puede caminar aún con ausencia del ligamento cruzado. Bien, entonces tenemos acá en la imagen de la izquierda la fuerza de contrarreacción descompuesta en la empuje tibial craneal, la fuerza de compresión articular y la desaparición en la imagen de la derecha del empuje tibial craneal producto de la nivelación del plato tibial y a un ángulo de entre 5 y 6 grados. Y justamente distintos artículos mencionan que este empuje tibial craneal desaparece cuando el ángulo del plato tibial se encuentra entre 5 o 6.5 grados, dependiendo el autor que publique, pero básicamente ese es el ángulo de neutralización del mismo. Bien, el tercer tip que vamos a tener en cuenta es el de la planificación. La planificación en el caso de la TPLO es sumamente importante porque nos permite ejecutar una osteotomía perfectamente congruente, inhibir la traslación craneal, inhibiendo el empuje tibial craneal, y no generar ninguna alteración asociada como desvíos angulares, predisposición de otras fracturas, etc. Por lo tanto, la planificación es el tercer tip relevante. La planificación comienza con la medición de la inclinación del ángulo del plato tibial. Esto se hace en los estudios radiológicos, con la planificación y la selección del tamaño de la hoja de cierre adecuada, con el cálculo de la magnitud de la rotación necesaria y la planificación del corte propiamente dicho, teniendo en cuenta el correcto posicionamiento del implante y la correcta orientación de los tornillos dentro del fragmento proximal y distal. Bien. Lo primero que vamos a hacer en la planificación es trazar un eje mecánico de la tibia. El eje mecánico de la tibia comienza en la eminencia intercondila y termina en el centro del astrágalo. Una línea paralela al plato tibial, y en general podemos colocar una línea accesoria perpendicular al eje mecánico de la tibia que nos va a permitir medir con más facilidad el ángulo de inclinación del plato tibial. Una serie de templates podemos, si estamos trabajando con radiografías de acetato, ir superponiéndolos en las imágenes y poder realizar la planificación adecuada. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un corte perfectamente centrado en la eminencia intercondilia, una buena congruencia, una buena planificación del corte con una correcto posicionamiento de la placa con todos sus tornillos. Pero para lograr una correcta colocación del implante de estas características, tenemos que empezar como primera medida con la medición del ángulo del plato tibial. Bien. La incidencia radiológica necesaria para la medición de la inclinación del plato tibial es una incidencia medio-lateral, una superimposición de los cóndilos femorales, que incluya el tarso y la rodilla con una flexión de ambas de 90 grados, lo que se conoce como la radiografía 90-90. Si vemos en la parte superior de esta imagen, vemos en esta parte el cóndilo lateral de la tibia, por otro lado el cóndilo medial de la tibia y la eminencia intercondílea, que podemos ver aquí en este esquema, que es el punto de inicio del eje mecánico de la tibia. El eje mecánico de la tibia termina en una zona central del astrágalo, o sea del talo, que normalmente puede lograrse trazando un círculo alrededor de la imagen radiológica lateral del mismo. La segunda línea que vamos a trazar es la línea que se corresponde con el plato tibial propiamente dicho, y para eso es muy importante identificar el punto más craneal del plato tibial y el punto más caudal del plato tibial. En esta incidencia lateral se ve perfectamente.
que nos va a permitir trazar una línea paralela y poder, contraponiéndolo con el eje mecánico de la tibia, hacer la medición correspondiente. Acá podemos ver entonces en este esquema el eje mecánico de la tibia, una línea paralela al plato tibial, una línea perpendicular al eje mecánico y el ángulo de inclinación del plato tibial. Bien, las imágenes pueden utilizarse en forma de acetato, las radiografías, o también pueden utilizarse imágenes digitales. Hoy en día contamos con distintos tipos de software para cualquier tipo de computadora, incluso de celulares, que nos permiten hacer las distintas mediciones, planificaciones de las cirugías, etcétera, pero los más sencillos que se utilizan con distintos programas como de Mac, como de Windows, permiten hacer el trazo del eje y el trazo y la medición del ángulo del plato tibial. Si trabajamos con imágenes de acetato, podemos tener unos templates, que en este caso son gentileza de unos colegas brasileños, que están, básicamente son transparencias. Estas transparencias permiten ubicar la cruz, como podemos ver acá en este punto, en la eminencia intercondilia, y esa marca en la eminencia intercondilia lo que determina es que el centro del giro de la osteotomía va a ser justamente ese, y por eso es que llamamos una osteotomía centrada. Después nos permite ver el radio de la sierra a seleccionar, en este caso 15, 24, 27 o 30, que nos va a permitir hacer la selección de la placa que vamos, de la sierra con el radio adecuado para la osteotomía. Por ejemplo, en este caso tenemos el centro de la eminencia intercondilia y en este caso estamos probando una sierra de 18 milímetros, donde podemos ver correctamente posicionada, con una figura trapezoidal en la cresta tibial, una distancia entre distintos puntos que hacen congruente la osteotomía y un buen stock óseo que permita colocar correctamente la placa. En la imagen de la derecha, ahí podemos ver que la placa se puede colocar sin inconvenientes en este fragmento tibial que nosotros vamos a generar con la osteotomía de 18 milímetros. Entonces, con estos templates o transparencias, básicamente, podemos hacer una perfecta planificación con radiografías de acetato. Bien. Cuando vamos a calcular el giro del fragmento del plato tibial, esto se logra a través de una extrapolación, a través de una fórmula de trigonometría que correlaciona el radio de la sierra y el ángulo del plato tibial. Esto permite correlacionar que cuando ese círculo gira una determinada cantidad de centímetros entre dos puntos, que se conoce como cuerda, ese giro se corresponde con una determinada cantidad de grados que va a ser el que nivele el plato tibial. Para eso, nosotros con estos dos datos, con una tabla de doble entrada, en este caso es la tabla de Sintes, que se puede encontrar en internet sin ningún tipo de inconveniente, podemos ingresar por la columna de la derecha por el radio de la sierra, por ejemplo 18 milímetros, y por encima por el ángulo del plato tibial, ejemplo 25 milímetros, 18, da una cuerda de 6.1 milímetros, este 6.1 milímetros es la distancia entre dos puntos que tenemos que recorrer para que el plato tibial pase de 25 grados a 5 grados. Esto podemos lograrlo con esta forma clásica, con una radiografía de acetato, haciendo las mediciones con los templates y utilizando esta tabla, o con un programa de computación en el cual directamente trazamos el eje mecánico, la inclinación del plato tibial, el ángulo, y el mismo programa puede calcularnos inclusive la cuerda del mismo. Algunos programas que vienen para computadora vienen con la tabla incluida, permite el superposicionamiento del implante, de la sierra en cuestión, etc.
y esto permite una planificación muy, muy sencilla, y actualmente un software que puede utilizarse tanto para celulares como para computadoras, ya sea de Apple o de Windows, que se conoce como BPOP Pro, es realmente de manejo muy sencillo, y básicamente permite no solo la medición del plato tibial, la colocación de distintos radios de sierra, la simulación de la osteotomía y la rotación del fragmento, la colocación del implante de acuerdo a la marca que nosotros seleccionemos, o sea que tiene en su base de datos prácticamente todas las marcas de implantes necesarias para poder superponerlas y poder calcular, y mismo la misma aplicación nos calcula la cuerda de rotación, por lo tanto podemos exportar este archivo al celular o a la computadora y al momento de la cirugía tener toda la información disponible. Por lo tanto, básicamente hoy en día la incorporación de estas herramientas digitales hacen claramente mucho más fácil la planificación de la misma. Bien, el cuarto tip a tener en cuenta, luego de hacer un correcto diagnóstico y una correcta planificación de la misma, es el conocimiento acabado de la anatomía quirúrgica y el abordaje. Esto, básicamente, como cualquier procedimiento quirúrgico, es un punto muy relevante a tener en cuenta que hace al éxito o al fracaso de la misma. Esto es una imagen que podemos ver de la anatomía quirúrgica, no del abordaje, donde podemos ver básicamente la principal referencia anatómica debajo del músculo popliteo, que es la arteria poplitea. Es muy importante conocer el recorrido de la arteria poplitea, dado que la misma se encuentra en la zona donde vamos a realizar la osteotomía. Vamos a ver que con algún gesto quirúrgico vamos a evitar lesionar la misma, y el conocimiento de la ubicación del músculo popliteo nos va a permitir luego hacer algún procedimiento para poder evitar esto. También en esta imagen podemos ver el ligamento colateral medial, que van a ver que es un punto de referencia importante, y en esta otra imagen podemos ver acá el ligamento colateral medial, el músculo popliteo, y la arteria poplitea, luego de comenzar su recorrido en la epífisis proximal de la tibia, se divide en la arteria tibial caudal, que no se ve pero va en caudal de la tibia, y la arteria tibial craneal, que tiene un recorrido oblicuo sobre la cara lateral de la tibia, desde caudal a craneal, que la podemos ver acá, que es muy importante tenerla en cuenta porque es frecuente lesionarla, si bien la poplitea es frecuente lesionarla con la osteotomía, esta es frecuente lesionarla con la colocación de alguno de los tornillos distales de la placa. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta y también tenemos que estar acostumbrados. Si bien hoy en día el abordaje recomendado es un abordaje mínimamente invasivo para la realización de este procedimiento, estas imágenes refieren un poco ya no a la anatomía quirúrgica, no a la anatomía general, sino al abordaje propiamente dicho. Son unas imágenes que me fueron gentilmente facilitadas por la empresa Blusao de China, en la cual podemos ver que este abordaje mínimamente invasivo muestra la presencia del sartorio en su porción caudal. En la literatura americana, a veces en extrapolación a la conjunción de varias estructuras, se lo conoce con una referencia anatómica como el pes anserinus, que no es una estructura propia del perro, por lo que nosotros nos vamos a referir básicamente como porción caudal del sartorio. La porción caudal del sartorio es importante reflejarla a través de una pequeña incisión de esta forma, porque debajo de la incisión del sartorio, una vez retraído, aquí podemos ver el sartorio, podemos visualizar el ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial es un punto de referencia en la ejecución de la osteotomía porque la intersección entre el ligamento colateral medial y la carilla articular nos va a permitir seleccionar el centro de rotación de la osteotomía.
la osteotomía tiene que estar centrada en la eminencia intercondilia, y dado que es imposible visualizarla desde el abordaje quirúrgico, porque está dentro de la articulación, el punto de referencia es la intersección entre la parte caudal del ligamento colateral medial y la carilla articular. Ahora vamos a ver en otra imagen. Pero el ligamento colateral medial solo puede visualizarse luego de retraer el músculo sartorio porción caudal. Ahí podemos ver el ligamento colateral medial. Bien, en estas imágenes quirúrgicas reales de un paciente no cadavérica, podemos ver que cuando retraemos el músculo sartorio de esta forma, que muchas veces lo podemos reparar con una sutura o con una pinza de Alice, por debajo podemos ver el ligamento colateral medial. En su intersección entre el colateral medial y la superficie articular va a estar la eminencia intercondilia o el centro de rotación de la misma. Bien. Acto seguido, una vez identificado el ligamento colateral, retraído el sartorio, hacemos una muy pequeña incisión y elevación del músculo popliteo, de esta forma. Incluso puede realizarse con el mango de un electrobisturí para que sea menos traumática, y a través de esta pequeña incisión, acá podemos ver el músculo popliteo, y donde vamos a hacer la pequeña incisión, vamos a realizar un empaquetamiento, un packing, que va a tener como objetivo retraer hacia caudal y lateral la arteria poplitea y evitar la lesión durante la ejecución de la osteotomía. Bien, una vez realizado el empaquetamiento, colocamos una aguja en el centro de rotación de la osteotomía, que dijimos que era la intersección entre el colateral y la carilla articular. Ese centro de rotación nos va a permitir, acá podemos ver el empaquetamiento de la poplitea, el centro de rotación, y en este caso realizamos una artrotomía mínimamente invasiva, que la utilizamos para colocar un separador de Gelpi. Ese separador de Gelpi nos va a permitir proteger el ligamento patelar durante la osteotomía. Entonces, fíjense, centro de rotación de la osteotomía, la sierra va a tener este recorrido que muestro acá con la flecha del mouse, y este recorrido es el que nos va a permitir ejecutar una osteotomía apropiada. Bien, acá podemos ver entonces, en esta imagen quirúrgica real, la presencia de una osteotomía mínimamente invasiva, la colocación de un separador de Gelpi con el objetivo de proteger el ligamento patelar, la arteria poplitea protegida por el empaquetamiento, y la aguja determinando el centro de rotación de la misma. Bien. El quinto tip está dado por la ejecución correcta de la osteotomía. La osteotomía dijimos que debe estar centrada en la eminencia intercondilia para lograr tener un buen stock óseo para la colocación de la placa, obtener una buena cresta tibial para no predisponer a su fractura, y básicamente tener una buena rotación. Tenemos que tener en cuenta que la osteotomía debe dejar una cresta tibial generosa, con una figura de un trapecio invertido. Esta figura del trapecio invertido es garantía de buen stock de cresta tibial, que va a evitar la posible fractura de la misma. Bien, en el intraquirúrgico seleccionamos la sierra adecuada, puede hacerse de esta manera o directamente con la sierra propiamente dicha, y básicamente quienes realizan el procedimiento con la utilización del jig, este es el punto en el que se coloca el jig. No todos los cirujanos usamos jig para la ejecución de la TPLO, y esto es un dato importante. Algunos pensamos que el jig se utiliza para infinidades de correcciones de desvíos angulares, pero para la TPLO en general suele generar cierta incomodidad en la ejecución de la osteotomía, suele predisponer a una osteotomía más baja, y por lo tanto muchos cirujanos preferimos no usarlo.
Está descrito dentro de los procedimientos básicos de la técnica desde Slocum, así que es menester mostrarlo. El jig se coloca con un clavo proximal y un clavo distal, y permite fundamentalmente lograr una buena alineación, evitar un desvío angular inadvertido en la reducción del fragmento de la osteotomía. Pero, bien, como decía, muchos cirujanos, incluso distintos trabajos, muestran que la utilización del jig no es indispensable, incluso no es deseable para realizar una correcta osteotomía. Bien, cuando no utilizamos jig, es muy importante que varios miembros del equipo quirúrgico estén pendientes de el correcto posicionamiento de la sierra. Entonces, varios miembros del equipo nos van orientando, si la sierra está desviada hacia distal, con referencia hay que subir la cola de la sierra, hay que bajar, hay que llevarla hacia craneal, hacia caudal, y esto permite un correcto posicionamiento para realizar una osteotomía perpendicular al eje de la tibia. Aquí podemos ver cómo se ejecuta una osteotomía sin jig, el centro de la eminencia intercondilia, protección del ligamento patelar, y básicamente podemos ver con la irrigación adecuada cómo generamos una osteotomía sin la utilización de jig. Bien, entonces la osteotomía debe estar correctamente centrada, un buen posicionamiento de la misma va a dar como resultado una correcta corrección del ángulo del plato tibial. Bien, la imprecisa colocación de la osteotomía redunda o resulta en una inadecuada de la misma y la presencia de posibles desvíos angulares en la fractura de la cresta tibial. Esta fractura de la cresta tibial puede predisponer a complicaciones importantes. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen una osteotomía inadecuadamente ejecutada, donde tenemos una osteotomía baja con una cresta tibial que presenta una figura que no es la figura clásica trapezoidal, una cresta tibial muy delgada, que hace que tenga una gran predisposición a la fractura. Además podemos ver que es una osteotomía que no es una osteotomía centrada en la eminencia intercondilia, baja, y donde hay un clavo de fijación temporal, que es el que normalmente utilizamos para mantener la reducción temporal de la misma, que está colocado muy en distal, siempre debe ser colocado bien en proximal para evitar básicamente la predisposición o generar un trazo de debilitamiento de la misma. Bien, en este caso ahí tenemos una fractura de la cresta tibial, otra osteotomía mal ejecutada, mal realizada, baja, descentrada y con fractura de la cresta tibial. Bien, el sexto tip se basa en la incorporación de materiales adecuados. La TPLO requiere del uso de materiales específicos. Estos materiales específicos incluyen una inversión inicial que, si bien no es específica para la realización de la técnica, que las sierras semicirculares pueden utilizarse para realizar otro tipo de osteotomías correctivas, y por lo tanto tienen varias utilidades en el arsenal ortopédico de nuestra rutina. Bien, necesitamos contar con una sierra semicircular, que en general vienen en medidas comúnmente desde 12 hasta 30, las más utilizadas son de 12 hasta 24 milímetros. Las hojas de sierra se acoplan a un motor. Este motor o sierra puede ser un multifunción que permite luego intercambiar los dispositivos para agilizar el procedimiento quirúrgico. Respecto de los implantes, bueno, un gran avance hemos tenido y han disminuido
sosteniblemente las complicaciones asociadas a la incorporación de las placas bloqueadas. Las placas bloqueadas son placas que no solo generan una estabilidad angular muy segura para la fijación del fragmento de la tibia, sino que además están contorneadas respetando la epífisis proximal de la tibia y el medial buttocks, y están preorientados los tornillos de esa manera, evitando introducir inadvertidamente alguno de ellos en la cavidad. Bien, las placas bloqueadas, como podemos ver, fueron incorporadas inicialmente por la empresa Sintes Veterinaria. Acá tenemos una placa bloqueada clásica, premoldeada, con orificios preorientados, alejándolos de la articulación, y una placa que bajo todas luces es una excelente placa de TPLO y que viene dando excelentes resultados desde el momento de su desarrollo hasta el día de hoy. Si bien hoy en día contamos con distintos implantes, algunas empresas han desarrollado placas que respetan un poco más el perfil de la tibia luego de realizar la osteotomía, y esto evita muchas veces que el último orificio distal de la placa quede muy cerca de la cortical anterior o fuera de la misma. Entonces este perfil ligeramente oblicuo hace que bueno, mejore la performance de colocación de la misma. Esta es la placa de Sintes que veíamos anteriormente, y tenemos distintas empresas que trabajan con muy buenos implantes que hoy tenemos, como por ejemplo Fixin, que tiene un sistema de bloqueo diseñado específicamente por ello, con una gran variabilidad de placas para distintos tamaños, o sea, incluso para razas muy pequeñas, y placas que van a ver de desarrollo local. Por ejemplo, en nuestro medio, una empresa que se llama Dikime desarrolla placas desde 2.0 hasta 3.5 angostas y anchas en acero y en titanio. Por lo tanto, hoy en día contamos con una cantidad de implantes de excelente calidad, que esto ha mejorado muchísimo la evolución de la ejecución de nuestras osteotomías. El séptimo tip está basado en la evaluación del menisco. Todos sabemos que las lesiones meniscales son frecuentes, que es obligatorio para el cirujano determinar la presencia o ausencia de la lesión meniscal, dado que el error en la presencia inadvertida de la misma va a generar un cuadro de claudicación permanente, dolor y una recuperación postquirúrgica inadecuada. Hoy en día la exploración del menisco puede realizarse a través de artroscopía, pero también puede realizarse con un procedimiento mínimamente invasivo que permite que sea focalizado al menisco medial. Cuando vemos esta hermosa fotografía de los meniscos, vemos que el menisco lateral es un menisco más móvil, porque el menisco medial está unido a caudal con una inserción caudal, que es el ligamento meniscal tibial caudal, además es que es más grande y por lo tanto es se adapta menos a la traslación craneal de la tibia. Cuando los cóndilos femorales chocan contra los tibiales, el lateral se acomoda y el medial queda atrapado y se lesiona con más frecuencia. Mediante este abordaje mínimamente invasivo, podemos hacer una correcta exploración, incluso una instrumentación de la menisectomía parcial o total, sin luxar la patela, con un resultado postquirúrgico mucho más favorable en torno a la recuperación. Bien, a través de esa pequeña artrotomía podemos realizar todos estos tipos de esta exploración y todas las menisectomías. Bien, y como último tip, es importante conocer la correcta evolución de los pacientes con TPLO. Todos sabemos que la TPLO tiene como característica una cinética muy reproducible de evolución, en los cuales en la primera semana los pacientes están cargando peso, y de no mediar complicaciones, en los 15 días tienen una recuperación funcional muy característica,
Por lo tanto, cualquier alteración de esta evolución normal podría hacer sospechar de alguna complicación. La evolución normal está dada por una correcta posicionamiento, planificación, corte, controles radiológicos, por ejemplo. Alta quirúrgica, en general muchos pacientes tienen lesiones bilaterales, sabemos que como es una lesión degenerativa, muchos pacientes rompen el ligamento contralateral en un periodo entre 6 meses y 2 años del primero, y la correcta evaluación completa y sistemática de todo el procedimiento de evolución de la misma hasta el momento del alta, de una y de otra extremidad. Acá vemos el paciente en una evolución clásica de la TPLO, donde podemos visualizar una rápida recuperación funcional del mismo. Acá podemos ver un paciente con un fracaso de una sutura extracapsular, donde tenemos una enfermedad degenerativa instaurada. A pesar de eso, la correcta realización de la osteotomía, correcta colocación de los implantes, correcto seguimiento, muestra como resultado pacientes con incluso lesiones bilaterales con buenas evoluciones. Acá tenemos la clásica del paciente en una recuperación funcional rápida, aún en este paciente con una osteoartritis presente y lesiones bilaterales. Ahí podemos ver, en este caso, el paciente con una edad avanzada, también con una buena recuperación funcional de la misma. Son pacientes operados en el Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria. Distintas tibias, distintas situaciones, distintos tipos de osteotomías nos muestran excelentes resultados y fundamentalmente esta recuperación característica temprana que podemos visualizar con un apoyo temprano en la primera semana postquirúrgica. Cualquier alteración en esta cinética de evolución puede hacer que nos haga sospechar de alguna complicación presente en la ejecución de la osteotomía. Dentro de las complicaciones intraquirúrgicas más frecuentes está la colocación de implantes intraarticulares, básicamente tornillos. Hoy en día, con la utilización de placas bloqueadas y la utilización de imágenes como fluoroscopía o arco en C intraquirúrgico, esto es mucho más difícil, pero acá podemos ver en este paciente donde tenemos un control con algunos implantes intraarticulares, incluso con distintos posicionamientos podemos tener cierta discrepancia en realmente cuántos de los tornillos están, pero bueno, básicamente el criterio de retiro de algunos de los tornillos que estaban generando la compresión al momento del alta da una correcta funcionalidad del mismo. Las infecciones también son complicaciones muy frecuentes que deben ser diagnosticadas en forma temprana. Este paciente lo mostramos en la conferencia de ayer en el tratamiento de infecciones, básicamente un paciente con una evolución errática de la TPLO, con una claudicación, fiebre, inflamación, dolor difuso y recuento de blandos, con una osteomielitis crónica instaurada con signos radiológicos severos, sistemática de cultivo, antibiograma y citología, da como resultado que luego de la instauración de la antibioticoterapia bajo sensibilidad, el resultado funcional, la recuperación de los signos radiológicos de la osteomielitis sea favorable, pero fundamentalmente la recuperación funcional del paciente, que esto nos va a permitir, bueno, tener un control acabado de la evolución del mismo. Ahí tenemos 40 días post inicio del tratamiento, sin signos radiológicos de infección,
y 1 año, y luego del retiro a 2 años de los implantes de la TPLO. Por lo tanto, la infección, o sea, la osteomielitis crónica, debe ser contemplada como uno de los factores que alteran la cinética de evolución normal de la TPLO. Algunas complicaciones menos frecuentes pueden estar relacionadas con la ruptura del ligamento colateral medial en el intento de realizar la meniscectomía o de mejorar la visualización del menisco medial. En este caso era un pitbull de 7 años con una ruptura del ligamento cruzado, una TPLO ejecutada con con buen resultado. A los 5 días de la cirugía podemos ver el paciente con una cinética de evolución adecuada con un paciente de estas características, comenzando a cargar peso y con una buena funcionalidad de la articulación. Luego tuvimos una desmejora aguda de la evolución normal, con una claudicación de 4º grado, y en las imágenes podemos visualizar una ruptura del ligamento colateral medial en el transcurso de del postquirúrgico inmediato. Bien, en este caso lo que hicimos fue realizar la sutura de la cápsula articular desgarrada, y básicamente reponer el ligamento colateral, y el paciente era un paciente sumamente no colaborativo, por lo tanto decidimos incorporar un fijador transarticular conjuntamente con la reparación del ligamento colateral medial por medio de una técnica de tie rope. Entonces, técnica de tie rope y la colocación de un transarticular. Retirado el transarticular, la articulación se mantiene estable, y retirado todos los implantes, el paciente finalmente recobra una buena funcionalidad al final de una tan indeseable complicación como la ruptura del ligamento colateral. Ahí podemos ver el momento del alta quirúrgica, con una funcionalidad muy buena, teniendo en cuenta las complicaciones a las que estuvo sometido. Bien, finalizando esta conferencia, quiero agradecer especialmente a todos por participar, y supongo que los organizadores pueden facilitar algún mail mío para, si quieren realizar alguna consulta específica, con todo gusto puedo contestarlas en tiempo y forma. Les agradezco por estar ahí, y bueno, me despido saludándolos a todos.